Bienvenidos a Acompañados, un espacio dedicado a las familias que estudian junto con sus hijos la palabra de Dios. ¿Te han dicho que eres un olvidadizo? Pues a lo mejor en la escuela o a la hora de que en la familia se te olvidó algo. Y de hecho hasta los maestros a veces nos decían que teníamos cabeza de teflón. Porque bueno, pues a veces se nos olvidaban las cosas. ¿Y sabes qué? Hay unas personas, y nos lo dice en el Salmo 10, en el versículo 11, que hay personas que se dicen a sí mismos que Dios se ha olvidado, que se cubre el rostro y que nunca ve nada. Son personas que no tienen a Dios en su corazón. Y también podemos saber que son personas que siempre están tristes. Bueno, pues esta vez vamos a ver una enseñanza muy importante porque Dios no se olvida de su pueblo. Y además vamos a ver cómo Él da la salvación y eso tiene que ver con un corazón alegre. El día de hoy estaremos meditando sobre el libro de Zacarías, en el capítulo 10, versículos del 1 al 12. Y nuestro tema es un corazón alegre. En primer lugar, veremos que la palabra Zacarías significa Jehová recuerda o recordado por el Señor. Eso es muy significativo porque estamos hablando del tiempo del exilio. Cuando termina el exilio, todo el pueblo estaba pidiendo que Jehová, que Dios, se acordara de ellos. Es muy importante el significado de este nombre. Vamos a ver también que el libro de Zacarías pertenece a los que le llamamos los libros de los profetas menores. Hay profetas menores, profetas mayores, y esta distinción se hace por el tamaño del libro. Dentro de los profetas menores, el de Zacarías es el más grande. Zacarías fue miembro de una familia de sacerdotes de esta familia que regresaba del cautiverio. Y esta familia prácticamente es la primer generación que regresa del cautiverio, que regresa del exilio que tenían en Babilonia. Cuando ellos llegan a Jerusalén, se encuentran con mucha oposición. La ciudad está destruida, el templo está destruido, y ellos quieren reconstruirlo. El rey Ciro de Persia, les había autorizado que regresaran a Jerusalén y que reconstruyeran la ciudad y el templo, pero había mucha oposición por los que estaban ahí y provocaba mucho desánimo en el pueblo que llegaba nuevamente a Jerusalén. Entonces vamos a ver que en este pasaje, en el capítulo 10 de Zacarías, vemos cómo Dios se le presenta a su pueblo con toda su grandeza. Estamos viendo cómo en este pasaje Dios le da ánimo a su pueblo. Y en el versículo 1 vemos cómo Dios se presenta como su creador y como el proveedor del pueblo. Pídanle al Señor que llueva en primavera. Él es quien hace los nubarrones y envía los aguaceros. Él es quien da a todo hombre la hierba del campo. Dios es el que controla todo. Dios da referencia también de cómo hacer una oración, de cómo debemos pedir a Dios sus bendiciones en tiempos de dificultad y cómo Él siempre nos da respuesta a estas peticiones con sus bendiciones. Pero también contrasta esta grandeza de Dios y este cuidado que tiene por su pueblo, pero lo contrasta con lo que hace su pueblo. Su pueblo sigue a dioses falsos, a dioses que no son verdaderos y que son engañados por otros hombres, y todo esto trae la ira de Dios. Los versículos 2 y 3 nos enseñan:
Los ídolos hablan con engaño. Los adivinos tienen sueños falsos. Hablan de visiones engañosas y consuelan con fantasías. Y el pueblo vaga como rebaño agobiado porque carece de pastor. Se enciende mi ira contra los pastores. Castigaré a esos machos cabríos. Ciertamente, el Señor Todopoderoso cuida de Judá, que es su rebaño, y lo convertirá en su corcel de honor el día de la batalla. En ese tiempo se adoraban a unos dioses familiares que se hacían de arcilla y eran llamados terafines. Entonces, esta es la crítica que hace Dios, este es el reclamo que le hace Dios a su pueblo porque se había desviado. Se había desviado siguiendo a otros dioses y a adivinos que engañaban al pueblo. Adivinos que prometían cosas falsas y el pueblo se encontraba agobiado. Era un pueblo que es como un rebaño que estaba sin pastor. Los resultados de confiar en estos malvados son desilusión, tristeza, problemas, abandono, soledad, aflicción. Son todas estas cosas que mantenían triste al pueblo. Los pastores en ese tiempo, que eran los encargados de cuidar el rebaño, no cumplían con su tarea. Los pastores no cuidaban de su rebaño. Pero continúa el pasaje con una serie de promesas. Dios cuida de su pueblo y castigará a los que desvían al pueblo de Dios hacia otros dioses. Versículos 4 y 6 nos enseñan: de Judá saldrá la piedra angular y la estaca de la carpa, el arco de guerra y todo gobernante. Juntos serán como héroes que combaten sobre el lodo de las calles, que luchan contra jinetes y los derriban, porque el Señor está con ellos. Yo fortaleceré a la tribu de Judá y salvaré a los descendientes de José. Me he compadecido de ellos y los haré volver. Será como si nunca los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios y les responderé. Fíjense que en este pasaje tenemos 4 elementos que son muy importantes en el versículo 4. Habla primero de la piedra angular. La piedra angular es el cimiento de toda la construcción. Entonces les estaba hablando en un idioma, en un lenguaje que los judíos conocían perfectamente. También habla de la estaca de la carpa, la estaca que da firmeza a la habitación que ellos tenían cuando andaban en el desierto. El arco de guerra, que es el arma de combate que los protege, y del gobernante, que los va a dirigir en las batallas. El pueblo de Dios está representado por sus familias patriarcales, como son la familia de Judá, de José, de Efraín, de las cuales hace referencia en este pasaje. En especial habla de Judá, que es un pueblo de combate, que vence con la lucha porque Dios está con ellos. Dios está prometiendo restituir a su pueblo, está prometiendo traerlo del exilio a todos y volver a hacerlo grande. Todas estas promesas dan seguridad al pueblo, dan confianza, hacen ver que Dios está con ellos. Y como resultado tenemos un pueblo alegre, un pueblo que confía en el Señor. Versículos 7 y 8. Efraín se volverá como un guerrero y su corazón se alegrará como si tomara vino. Sus hijos lo verán y se pondrán felices. Su corazón se alegrará en el Señor. Yo los llamaré y los recogeré. Cuando los haya redimido, serán tan numerosos como antes. El pueblo de Dios había sido un pueblo muy numeroso, pero ahora había sido esparcido
a través de muchos países. Y el pueblo se va a alegrar, su corazón estará alegre en el Señor juntamente con todos sus descendientes. Dios llamará a su pueblo cuando haya sido redimido y rescatado. Dios promete restaurar a su pueblo y regresarlo a Jerusalén. Y además castigará a las naciones que oprimieron a su pueblo. En los versículos del 9 al 11, aunque los dispersé entre los pueblos, en tierras remotas, se acordarán de mí. Aunque vivieron allí con sus hijos, regresarán a su tierra. Los traeré de Egipto, los recogeré de Asiria, los llevaré a Galaad y al Líbano, y hasta espacio les faltará. Cruzarán el mar de la angustia, pero yo heriré sus olas y las profundidades del Nilo se secarán. Abatiré el orgullo de Asiria y pondré fin al dominio de Egipto. Dios disciplinó a su pueblo, lo envió al exilio, pero ese tiempo ya había pasado. Y ahora llamará a su pueblo de todas las naciones y lo restituirá en Jerusalén. Sin embargo, Dios herirá a todos los países que causaron la caída de su pueblo. Dios mismo fortalecerá a su pueblo y su pueblo lo reconocerá. Sabrá quién es su Dios y caminará con él. En el versículo 12 termina nuestro pasaje: yo mismo los fortaleceré y ellos caminarán en mi nombre, afirma el Señor. Nosotros ahora también tenemos este mensaje, esta profecía que nos llama a reconocer a Dios, que nos llama a confiar solamente en Él para nuestra salvación. Nos recuerda que nos alejemos de falsos ídolos y que no sigamos falsos pastores. Esta profecía nos recuerda de que Dios ha enviado a un Mesías, a un Cristo, a un Salvador, que es la piedra angular, la piedra viva en la cual se fundamenta toda nuestra fe. Primera de Pedro 2, el versículos 4 al 6 nos dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Tenemos un motivo de alegría en nuestro corazón. Cristo es nuestro motivo de alegría. Por medio de su sacrificio somos hechos pueblo de Dios y tenemos la seguridad de que somos recordados por el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta seguridad que nos das a través de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, de que tenemos una vida eterna junto a ti, Señor. Te damos gracias por todas estas bendiciones y por esta seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Y, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas en la tarea que tenemos. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, continuamos con nuestra lección. A continuación, la participación de la maestra Lulu Orozco. Hola, me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues el tema de hoy se llama Un corazón alegre. Y estamos en el libro de Zacarías, el capítulo 10. Vamos a estudiar los versículos del 1 al 12. Y bueno, pues yo quisiera preguntarles si algunas veces, o tal vez muchas veces, creemos que el dinero, el poder y la fama nos pueden dar felicidad, seguridad, éxito. ¿Creen eso? Pues realmente
esto es algo que no dura para siempre. ¿Cuán tontos resultamos ser cuando confiamos en ídolos? Por ejemplo, cuando creemos, o hay gente que cree, que una piedra puede hacer que llueva. Una imagen cualquiera puede hacer, y eso no es así. Nuestra confianza debe estar en Dios, en sus promesas para nuestro futuro. Zacarías 10:4, allí podemos leer que Cristo es la piedra angular. Este Mesías sería fuerte, estable, victorioso y confiable. Todo esto al mismo tiempo. La solución a los problemas de Israel. Solo mediante Jesús se cumplirán todas las promesas para el pueblo de Dios. Quiero leerles el versículo 42 de Mateo, que dice así: Les dijo Jesús: ¿No han leído nunca en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Bueno, pues realmente el único que puede hacer que nosotros tengamos un corazón alegre es el Espíritu Santo. Pues yo les exhorto para que aprendamos a mantener un corazón alegre. Les mando un abrazo muy cariñoso. Gracias, Lulú. Y como sugerencia para preparar en familia, recomendamos unas tortitas dulces que las vamos a ilustrar con una cara llena de alegría. Y no olvidar que un corazón alegre recuerda al Señor. Y vamos a la sección de preguntas. Esta vez te pedimos que elijas la respuesta correcta. Número 1. Cuando el pueblo pone su confianza en ídolos, ¿se parece a un rebaño sin redil o pastor? La respuesta correcta es B. El versículo 2 nos dice: el pueblo vaga como rebaño agobiado porque carece de pastor. 2. El Todopoderoso cuida de Judá porque es su rebaño o amigo. La respuesta correcta es A. El versículo 3 nos dice: ciertamente el Señor Todopoderoso cuida de Judá, que es su rebaño. 3. ¿La piedra angular se refiere a Cristo o a un edificio? La respuesta correcta es A. El versículo 4 dice: de Judá saldrá la piedra angular y la estaca de la carpa. Es una alusión profética al Mesías. 4. ¿Efraín representa a una tribu o al pueblo de Dios? La respuesta correcta es B. El versículo 7 dice: Efraín se volverá como un guerrero y su corazón se alegrará. Representa al pueblo de Dios. 5. El nombre de Zacarías significa Jehová recuerda o B, olvidar. La respuesta correcta es A. Jehová recuerda, que también podemos traducir como recordado por el Señor. Y bueno, hasta aquí esta escuela dominical. Agradecemos mucho su atención y los esperamos la semana que viene con el favor de Dios. Hasta pronto.